Bueno, terminada la clasificación de huesos según su configuración externa, vamos a hablar ahora de la clasificación de articulaciones. Cada uno de estos criterios los vamos a tener que aplicar en la descripción de las articulaciones que vean a lo largo de todo el punto. Una articulación es la unión de dos o más huesos entre sí por un conjunto de formaciones anatómicas. El primer criterio que debemos observar es la cantidad de huesos que forman la articulación. Esto se denomina articulación simple o compuesta. En este caso, estas dos vértebras que se están articulando, vamos a dar como ejemplo las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, van a presentar dos huesos diferentes. Entonces hablamos de una articulación simple porque está formada por dos huesos. En el caso de la articulación del codo, vamos a observar la superficie articular por parte de la epífisis distal del húmero, que corresponde a la tróclea para articular con el cúbito, y al capítulo para articular con el radio. Entonces tenemos tres superficies articulares, por lo que vamos a denominar a esta articulación compuesta. El segundo criterio de clasificación es según el tejido interpuesto. Según el tejido interpuesto las podemos clasificar en articulaciones fibrosas o sin fibrosis, cuando el tejido interpuesto es el tejido fibroso. Las podemos clasificar en articulaciones cartilaginosas o sin condrosis, cuando el tejido interpuesto es cartílago, y articulaciones sinoviales cuando tengan las características que vamos a nombrar más adelante. Vamos a comenzar hablando de las articulaciones fibrosas o sin fibrosis, en donde los huesos van a estar unidos, como los ejemplos que vamos a ver ahora, por fibras cortas que mantienen las superficies inmóviles. Como ejemplo tenemos primero a las suturas, que las vamos a subdividir en cuatro clasificaciones, en donde tenemos a las suturas planas o armónicas, que son superficies lineales unidas por fibras cortas que las mantienen inmovilizadas, como se observan en los huesos nasales. Por otro lado, vamos a tener las suturas dentadas, como observamos en la sutura coronal, en donde se presentan engranamientos o dentelladuras. Por otro lado, vamos a observar a las suturas escamosas, como la sutura que se encuentra entre el hueso temporal y el parietal, en donde las superficies tienen forma de bisel. Y por último, vamos a observar, si damos vuelta el cráneo en su base, a una articulación que se denomina esquindílesis entre el hueso vomer y el efenoides, en donde por un lado el efenoides presenta una cresta saliente y el vomer presenta una cavidad correspondiente. Por otro lado, tenemos dentro de las clasificaciones de las articulaciones fibrosas a las articulaciones de fibras largas. En este caso tenemos a la sindesmosis, en donde se ubican las membranas interóseas, en este caso ubicada entre el cúbito y el radio, en donde se presentan fibras de disposición entrecruzadas, y además tenemos dentro de esta clasificación a los ligamentos, que presentan fibras de disposición paralela. La última articulación que vamos a ver dentro de las fibrosas corresponde a la gónfosis, que es la articulación entre cada una de las piezas dentarias y los alvéolos dentarios, que también están unidas por fibras de disposición relativamente cortas.
Ahora pasemos a las articulaciones cartilaginosas. Tenemos estos dos ejemplos en donde vamos a ver, por un lado, a la sínfisis pubiana, que en la unión entre ambos pubis vamos a encontraríamos en el preparado a el fibrocartílago que une ambas estructuras. Por otro lado, encontramos en este conjunto de vértebras articuladas a la sínfisis de los cuerpos vertebrales, en donde observamos al disco intervertebral. Recuerden que las sínfisis se encuentran todas ubicadas en la línea media. Pasamos ahora a las sinostosis o articulaciones óseas, en donde observamos al hueso sacro y es el ejemplo de las articulaciones que están soldadas entre sí. Observamos en la cara anterior del sacro a los cuerpos vertebrales de la primera vértebra sacra, la segunda, y observamos cómo se fusionaron entre sí ambos cuerpos vertebrales. Esto correspondería a una sinostosis. Si vemos, por ejemplo, su cara posterior, vamos a observar la unión de las apófisis espinosas entre sí y la unión de sus apófisis articulares. Otro ejemplo es el hueso coxal, en el que en el adulto sus tres piezas óseas están soldadas, formadas por el pubis, el isquion y el ilion. Ambos se fusionan y forman el hueso coxal. Pasemos ahora a describir las articulaciones sinoviales, que tienen la característica de presentar líquido sinovial interpuesto entre sus estructuras. Van a presentar una cápsula articular que las cubre y que une las estructuras. Este es el ejemplo de la articulación de la rodilla. Si miramos internamente a la cápsula, estaría revestida de la membrana sinovial y tendría líquido sinovial entre las estructuras, y cada una de las superficies articulares posee cartílago de tipo hialino. A su vez, la cápsula presenta externamente ligamentos de refuerzo que cubren a la cápsula, y con eso terminaríamos de clasificar a las articulaciones según el tejido interpuesto, que sería el tipo tejido interpuesto. Entonces, ahora pasemos a describir cada uno de los géneros que se encuentran dentro de las articulaciones sinoviales. Este sería el cuarto criterio de clasificación y solamente corresponde para las articulaciones sinoviales. Dentro de las articulaciones sinoviales vamos a describir los tres criterios siguientes de la clasificación de articulación, que corresponden al género, que se refiere a la forma de las superficies articulares, ya veremos ejemplos, a los grados de libertad, que corresponden a los ejes en los que se mueve esa articulación, y a la presencia o no de disco o menisco, que compartimentalizan la cápsula y forman lo que es una articulación compleja o no compleja. Pasemos ahora a ver los ejemplos de la forma de las superficies articulares, o también llamado género. Por un lado, vamos a observar a las articulaciones esferoideas o en artrosis. En este caso, vamos a observar la articulación entre la escápula izquierda y el húmero izquierdo, en donde cada una de las superficies articulares presenta segmentos de esfera. Por un lado, el húmero va a presentar una superficie articular convexa, y por otro lado, la escápula va a presentar una cavidad cóncava que se corresponde con la misma. Entonces se denominan esferoideas o en artrosis. Estas articulaciones
tienen 3 grados de movimiento, se mueven en los 3 ejes ortogonales y por eso algunos libros también la clasifican como articulaciones multiaxiales, porque la suma de estos movimientos genera lo que llaman a ver en biomecánica, que es la circunducción. Las articulaciones planas que vamos a ver en este ejemplo son articulaciones en donde ambas superficies articulares presentan una cara lineal aplanada. El ejemplo es las apófisis articulares de las vértebras torácicas, que presentan en su carilla articular inferior una superficie recta, al igual que la apófisis articular de la vértebra subyacente. Estas articulaciones se clasifican también como, según sus grados de libertad, como articulaciones multiaxiales. Como ejemplo de las articulaciones elipsoideas o condilias, observamos por un lado en la extremidad inferior del húmero a el capítulo del húmero y a la fosita articular del radio, en donde una superficie es convexa y alargada en sentido transversal y la otra superficie es cóncava y se corresponde con ella. Estas articulaciones poseen 2 grados de libertad, ya que se mueven en 2 ejes, y podemos agregar una clasificación dentro de ellas que corresponden a las articulaciones bicondilias y bicondilias doble. Por un lado, las articulaciones bicondilias son el ejemplo que se ve en la articulación temporomandibular, en donde un cóndilo convexo se enfrenta a otro cóndilo. Es el caso del cóndilo mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal. Y como ejemplo de articulación bicondilia doble podemos observar el único caso que existe, que es el de la articulación de la rodilla, en donde 2 cóndilos femorales se enfrentan a una superficie relativamente cóncavas que presenta la tibia y es sostenido por los cóndilos tibiales. Observamos ahora un ejemplo de articulación troclear en la articulación del codo. Por un lado, en la extremidad distal del húmero se presenta la tróclea del húmero, que presenta una garganta y 2 vertientes para articular con la superficie respectiva del cúbito. Esta articulación se denomina articulación troclear, gínglimo o en bisagra y posee solo un grado de libertad, por lo tanto se puede mover en torno a un solo eje. Por otro lado, también observamos la articulación radiocubital proximal. Esta articulación es una articulación en pivote que presenta también un solo grado de libertad, por lo tanto se desliza en torno a un solo eje. Esta articulación también se denomina en pivote. Ahora vamos a observar un ejemplo de articulación celar entre el esternón, también debería presentarse como superficie articular el primer cartílago costal, y la superficie de la extremidad medial de la clavícula, que presenta una superficie que es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Este ejemplo de articulaciones se denomina articulación celar o en silla de montar. En este caso también poseería un disco articular que posibilita el mejor encaje de las superficies entre sí y posee 2 grados de libertad. Por último, vamos a nombrar
el criterio de articulación compleja o no compleja, que es el último criterio que vamos a observar, y lo observamos en este caso en la articulación de la rodilla. Recuerden que una articulación compleja es una articulación sinovial que posee un disco o menisco que compartimentaliza la cápsula. En este caso tenemos el ejemplo de los meniscos de la rodilla, ¿sí? Entonces la articulación, al poseer discos, pasa a ser una articulación compleja. Todas las articulaciones entonces que presenten disco o menisco compartimentalizan la cápsula y son complejas. El rodete o labrum no compartimentaliza la cápsula. Bien, eso es todo con respecto a la clasificación de articulaciones y algunos de sus ejemplos.